La relación entre Garry Kasparov y Vladimir Kramnik, dos genios del ajedrez, es realmente muy curiosa. Kramnik fue el alumno preferido de Kasparov. Poco después, Kasparov lucha contra las autoridades rusas para que Kramnik forme parte a los 16 años de la primera selección nacional con el nombre de Rusia para la Olimpiada de Manila de 1992. Después Kramnik trabaja como ayudante de Kasparov durante el Mundial Kasparov-Anand en Nueva York 1995, pero finalmente Kramnik es quien destrona a Kasparov en el año 2000 en Londres. Y en el medio de todo eso hay muchas partidas entre ellos realmente apasionantes. La de hoy es muy impresionante. Como recordarán si son asiduos a esta colección, recientemente hemos visto dos partidas entre Kramnik y Kasparov. Una la ganó Kramnik en Moscú, la otra la ganó Kasparov. Ambas eran buenísimas y esta también. Esta se jugó en Novgorod, una ciudad rusa muy bonita, por cierto, que está más o menos a medio camino entre Moscú y San Petersburgo. Era el mes de agosto. El agosto en Rusia, en esa parte de Rusia al menos, suele ser muy agradable, y Kasparov con blancas, empieza la partida con E4, C5, parece que se va a plantear una siciliana cerrada porque juega caballo C3, caballo C6 y ahora caballo de G a E2, pero es simplemente un truco para evitar determinadas variantes, porque después de caballo F6, Kasparov rompe normalmente en D4 y se llega a la posición más convencional, bueno, a una de las posiciones más convencionales de la defensa siciliana, C por D4, caballo por D4, y Kramnik elige la famosa variante Pelikán o Sveshnikov, que también se llama de las dos maneras, con E5, caballo B5, D6, alfil G5, A6, caballo A3, B5 amenazando B4, el caballo de C3 salta a D5 aprovechando la clavada del caballo de F6, alfil E7, alfil por F6, alfil por F6, C3, enroque corto, caballo C2, torre B8. Bien, hasta aquí he ido muy rápido porque esto se ha jugado miles de veces, muchos de ustedes ya conocerán estas líneas. Para los que no, les resumo un poco la situación. Las negras tienen básicamente dos debilidades en una, es decir, esta casilla de 5 ocupada por ese poderoso caballo blanco y este peón retrasado en D6 en una columna semiabierta para las blancas. Pero a cambio de eso tienen, aparte de dos alfiles, pero uno de ellos seguramente va a desaparecer pronto, aparte de eso, digo, no tienen mayores debilidades importantes y van a lograr un buen juego de piezas, generalmente suelen lograr un buen juego de piezas en este tipo de posición. Aquí Kasparov juega H4, que es una idea temática en este tipo de posiciones. Tomar en H4 sería poco menos que suicida, porque abriría la columna de H sobre el peón de H7, y al mismo tiempo se está evitando alfil G5, para que ese alfil, que es muy pasivo en F6, pudiera reactivarse por G5. Entonces Kramnik contesta con caballo E7 para que desaparezca ese poderoso caballo blanco de D5, a una costa de quedarse con estos peones doblados, después de caballo por F6 jaque y G por F6. Porque las negras tienen la esperanza, Kramnik en este caso, de que podrá romper o en F5 o en D5 y eso le dará suficiente contrajuego. Kasparov juega dama D2 apuntando hacia H6 según los casos, alfil B7 atacando al peón de E4, alfil D3 defendiéndolo, y Kramnik consigue una de las dos rupturas y juega D5, E por D5, dama por D5. Y aquí empieza el baile, porque Kasparov hace algo que a primera vista nos llama mucho la atención. Se enroca en largo
Y no me refiero a que este peón esté indefenso, porque evidentemente sería horrible comérselo, me refiero a este otro peoncito de aquí, porque Kasparov, al enrocarse, está regalando uno de los peones que defienden a su rey. Lo que pasa es que él calcula, con acierto, que mientras el caballo esté en C2, aunque la dama entre en A2, tampoco el peligro es muy grande, y sin embargo a él sí le interesa mucho acelerar todo lo posible su ataque contra el rey negro. Kramnik, en lugar de tomar directamente, primero echa al alfil de 3 con E4, y contra alfil E2 ahora sí se come el peón de A2, la dama blanca va rauda a H6, atacando el peón de F6, Kramnik corre con la dama para defenderlo, y Kasparov activa su torre por H3, que es otra idea más escondida detrás del aparentemente extraño movimiento H4. Se amenaza obviamente dar jaque en G3 y luego mate en G7, así que hay que jugar rey H8. Bien, ahora caballo D4, dama B6, y ahora alfil G4. Y esta es una posición muy importante en la que conviene pararse un poco para que entendamos un poco las sutilezas de lo que está ocurriendo. Las blancas están amenazando algo muy grave. Si ahora le volviese a tocar jugar a Kasparov, la continuación sería alfil F5 amenazando mate en H7, caballo por F5, caballo por F5 amenazando mate en G7, y contra torre G8 evitándolo, este caballo de F5 apoyaría la irrupción de la torre con torre D6, atacando la dama y el peón de F6, etc., y eso tendría efectos letales. Por tanto, Kramnik se adelanta a ello y juega torre G8. A partir de aquí voy a ir despacito porque la partida se va a complicar en cada jugada, pero es realmente un combate precioso. Torre G8 ataca el alfil y además se anticipa a esa secuencia que amenazaba Kasparov, de manera que tendría un tiempo más. Si ahora alfil F5, caballo por F5, caballo por F5, como ya el mate está cubierto, la dama negra iría a E6 justo a tiempo antes de que la torre pudiera penetrar por D6. Así que de momento parece que las cosas están tranquilas dentro de lo que cabe. Pero Kasparov decide complicarlas mucho más de lo que ya están y juega caballo E6. Como seguramente pueden comprender ustedes rápidamente, la idea es crear un cortocircuito de tal manera que la dama negra ya no esté defendiendo este peón que está atacado por la dama blanca. Bien, hasta ahí es más o menos fácil de entender. Pero, ¿qué hacer aquí con las negras? Bueno, lo primero que se nos ocurriría a todos es jugar torre G6, que defiende el peón de F4 y obliga a la dama blanca a marcharse de ahí, y se va a F4. La dama en F4 está atacando la torre de B8. Aquí es quizá el momento más crítico de la partida. No les voy a cantar variantes porque sería complicadísimo, la posición real, lo que ocurrió en la partida ya es complicado de por sí, pero sí les diré, por si quieren ustedes comprobarlo con la ayuda de sus amigos inhumanos, bueno, ya saben mi consejo, primero compruébenlo por ustedes mismos con su propia cabeza y solo después confronten sus conclusiones con la máquina. Aquí dejo eso para ustedes. Alfil D5 hubiera sido la mejor jugada de las negras. Hay muchas complicaciones, pero esa sería la mejor jugada. Sin embargo, no podemos culpar a Kramnik de haber hecho, entre comillas, una mala jugada, porque ¿quién diría que esta jugada es mala? La torre está atacada, pues la lleva a E8, y verán ustedes que todo tiene, digamos, mucha lógica, ¿no? Porque ahora
Kasparov juega torre D6, atacando la dama, y entonces Kramnik dice, bueno, vamos a ver, tengo claro que mover la dama no es una buena idea. Si, por ejemplo, dama A5, no solamente no es una buena idea porque los jaques contra el rey blanco no serían muy útiles, porque después de un jaque en A1, rey C2, otro jaque en A4, el rey blanco viene a B1 y ya no hay más jaques de la dama negra. Pero es que además contra dama A5, las blancas jugarían H5 y, por ejemplo, la variante sería dama A5, H5, torre por G4, dama por G4, F por E6, dama por E6, y ustedes podrán comprobar que ese ataque de las blancas es realmente letal. La dama negra estaría fuera, desconectada de la defensa de su rey, y el ataque blanco sería terrorífico. Pero Kramnik dice, bueno, muy bien, pero ¿qué pasa si juego caballo D5 atacando a mi vez la dama blanca que está en F4? Porque no hay ninguna otra casilla en el tablero, en todo el tablero, mejor para esa dama blanca que F4. Si la dama blanca se va de F4, en todas las variantes complicadas que hay serían favorables para las negras. Las negras probablemente ganarían la partida si la dama blanca se fuera de F4. Entonces a las blancas solamente les quedaría tomar la dama en B6. Después de torre por B6, caballo por F4, hay un montón de piezas amenazadas, habría una liquidación general, ustedes pueden comprobarlo también, pero ahí las negras no estarían mal en absoluto. Por tanto, yo sospecho que Kramnik se sentía bastante confortable en esta posición, a pesar de lo diabólicamente complicada que es. Lo que Kramnik no podía esperar es que Kasparov ni movió su dama, ni se comió la dama del Kramnik, y jugó H5, atacando la torre. Bien, llegados a este punto, lo único que pueden hacer las negras es comerse la dama, porque si no, en todas las variantes complicadas que tiene la posición, las blancas saldrían ganando, puesto que están amenazando la torre si lo comparamos con todas las variantes anteriores. Por tanto, caballo por F4 y Kasparov se come la torre de G6. Y ahora Kramnik no tiene nada mejor que seguir comiéndose los regalos envenenados de Kasparov, comerse la torre, porque si la dama se mueve, Kasparov dispondría de todo lo que vamos a ver en la partida, pero encima con esta torre viva, lo cual obviamente no es un buen negocio. Entonces, dama por D6, torre por H7 jaque, rey G8, G por F7 jaque, rey por H7. Ahora necesito encontrar la dama blanca para poder coronar. F por la torre de E8 se convierte en una dama, y esta posición, que ya está mucho más clara, mucho más simplificada, es totalmente ganadora para las blancas, porque el rey negro está en un muy serio peligro, un peligro letal. Aunque eso sigue siendo válido, aunque como ocurrió en la partida se cambien los caballos, porque después de caballo por E6, el truco está en que Kasparov, en lugar de retomar en E6 directamente, da primero este jaque, y eso es lo que gana la partida de forma forzada. Hay que irse a G7, dama G6 jaque, si rey H8 es mate en H7, por tanto hay que irse a F8, lo que permite tomar este peón con jaque. Y ahora, después de alfil por caballo, las blancas amenazan diversas cosas, por ejemplo, dar el jaque en F7 con la dama y luego correr con este peón, que es realmente un galgo de carreras, que iría rapidísimo a la octava fila. Bueno, aquí Kramnik jugó dama F8 y después de alfil de 7 jaque se rindió porque perdía la dama. ¿Podría haber hecho cosas que aguantasen más? Sí, pero eran todas inútiles. Por ejemplo, supongamos que juega dama C7 para evitar
el jaque en F7, pues entonces podría seguir dama H8 jaque, rey E7, dama G7 jaque. Si ahora rey D8, dama F8 es mate, por tanto el rey tiene que venir aquí para poder proteger a la dama negra. Entonces dama G3 jaque, para seguir protegiendo a la dama tiene que venir aquí. Ahora alfil D5 jaque, el rey tiene que seguir siempre cerca de la dama negra, rey B6, dama por C7 jaque, rey por C7, alfil por B7, perdón, rey por B7 y, por ejemplo, G4, y las blancas evidentemente están ganando, seguidos de rey D2, rey E3, ese peón está perdido. En fin, esto estaría completamente decidido. Bueno, imagínense que son ustedes Kasparov y están allí en Novgorod, acaban de terminar esta partida, su rival le acaba de felicitar con un apretón de manos, usted se levanta, todo el público, suponiendo que esta sea la última partida, está aplaudiendo. ¿Cómo se sentiría usted después de firmar esta obra maestra? Pues como el rey del mambo.